opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde cada semana intentamos analizar, explicar las noticias más importantes en Colombia y el mundo. Es un gusto saludarlos, soy Camila Carvajal. Recuerde que usted se puede subir a esta conversación usando numeral El Andén en todas las redes sociales, @Camila Carvajal R, ahí nos leemos también para saber usted qué opina de lo que está pasando en la muy movida política colombiana, pero también en la mundial, porque esta semana empezó con las imágenes de la esperanza de paz. El fin de la guerra en la Franja de Gaza fue la noticia, empezando esta que es una semana corta después del festivo para nosotros en Colombia, pues fue también la semana en la que por fin vimos las imágenes de la liberación de esos rehenes que durante más de 2 años estuvieron en poder de Hamás y regresaron con sus familias a Israel. Del otro lado, Israel también soltó a los presos que tenía detenidos producto de la guerra. De lado y lado, demostraciones de paz, pero también de guerra. No está siendo tan fácil cumplir lo pactado en Egipto, en medio de la negociación propuesta por Estados Unidos y el presidente Donald Trump. El presidente Trump, que tiene además un problema, o mejor, un frente adicional, y es lo que está haciendo con Venezuela. Esta semana que termina lo está haciendo con la expectativa o incertidumbre de los planes de Donald Trump para el vecino país. Terminamos la semana con un gobierno, el norteamericano, insinuando la posibilidad de una incursión terrestre para también evitar que la droga de este continente llegue a Estados Unidos por Venezuela. Para muchos es una invasión al país, es violar la soberanía venezolana. Para otros es el llamado urgente a sacar al dictador Maduro, que ha obligado al desplazamiento de millones de venezolanos durante años. En ese escenario se metió el presidente Gustavo Petro. El presidente colombiano dijo que si hay una incursión de Estados Unidos en Venezuela, ese es tema suyo, que le preocupa porque tendrá sin duda consecuencias en Colombia. Es que ya son más de 4 semanas que Estados Unidos ha hecho ejercicios militares en el Mar Caribe. Dice Donald Trump que se destruyen embarcaciones con droga y que eso evita que mueran norteamericanos por el consumo de alucinógenos. Se queja el presidente Petro. Hay aquí una discusión también sobre quiénes van en esas lanchas o botes que ataca a Estados Unidos. Lo cierto es que por ahora Donald Trump muy metido con todo su gobierno en Venezuela. A propósito del presidente Petro, fue también esta la semana una más del mandatario colombiano participando en política. La consulta del pacto histórico es un novelón que parece no tener final, y eso que faltan 8 días para ese domingo 26 de octubre, cuando primero se iba a elegir al candidato de la izquierda. Eso ya parece irse desinflando. Por ahora solo quedan Carolina Corcho e Iván Cepeda para una votación que le vale a la registraduría 200.000 millones de pesos, y así se va a definir un candidato presidencial. Los demás, incluso en la izquierda, como Daniel Quintero, están pensando en el Frente Amplio, en esas elecciones de marzo, para saber el futuro de una carrera política que sigue tomando fuerza en Colombia. Estas elecciones, las del próximo 26 de octubre, también servirán para definir las listas del pacto histórico de cara al Senado y a la Cámara. Esta la semana en la que, como si faltaran ingredientes a los problemas de orden público en Colombia, se registraron marchas, protestas, sobre todo en Bogotá, por el famoso Consejo de los Pueblos o Congreso de los Pueblos, que con indígenas, campesinos, estudiantes, jóvenes y afros llegó a la capital del país. Primero estuvo en la Universidad Nacional, después se tomó las sedes de varios ministerios. Y bueno, ni hablar del lío el jueves pasado en la calle 26 para no permitir la llegada de personas al aeropuerto El Dorado. Eso ha causado sin duda un ambiente enrarecido que mezcla la política, los problemas de orden público y claro, también la protesta social. Un presidente que esta semana se queja, dice que lo están censurando porque por primera vez la Comisión de Regulación de Comunicaciones
Elecciones ha prohibido una alocución presidencial y eso ha desatado una molestia mayor desde la Casa de Nariño. Como se dan cuenta, una semana muy intensa, muy movida, en la que también tendremos que hablar de música, de fútbol y de moda. La semana de las colombianas, Karol G, brillando en el desfile de Victoria's Secret en Nueva York, junto a una reconocida modelo colombiana de Tumaco, muy joven, con apenas 20 años. Valentina fue la otra protagonista. En fútbol se acabó el sueño. Colombia, otra vez, a manos de Argentina, quedó eliminada de ese Mundial Sub-20. Y aquí los argentinos volvieron a celebrar con las canciones colombianas. Así que es el momento de que hablemos de lo que está pasando en las noticias en Colombia. Vamos a empezar por lo que pasa este fin de semana. Si bien todos los ojos están puestos en la consulta del pacto histórico del próximo 26 de octubre, o en las elecciones parlamentarias de marzo, o en las presidenciales de mayo del próximo año, este fin de semana hay elecciones. Y si usted tiene entre 14 y 28 años, usted está inscrito, puede participar. Es que este fin de semana se eligen los consejos de juventud en Colombia. Así que vamos a hacer una primera pausa. Bienvenidos al andén de esta semana. Y en 30 segundos les presento a un invitado desde la MOE, la Misión de Observación Electoral, para hablar de los consejos de juventud. Ya regresamos. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros en este que, como les contaba al principio, es un fin de semana de elecciones. Para muchos, la manera de calentar motores de cara a lo que va a pasar en 2026 o incluso la próxima semana en la famosa consulta del pacto histórico. Pero estas no solo son unas elecciones de preparación para que volvamos a hablar del proceso electoral. Es mucho más que eso. Mientras ustedes y nosotros estamos aquí conversando, haciendo el recuento de las noticias de la semana, este es el fin de semana de las elecciones de los consejos de juventud. Hay más de 11.702.436 jóvenes que están habilitados para votar y que en medio de lo que significa el reclamo de espacios juveniles, pues estas elecciones ni más faltaban, lo que van a servir es para eso, precisamente para elegir a los representantes de los jóvenes en Colombia. Así que por eso les tengo un invitado esta noche. Se trata de Danilo Sepúlveda, el coordinador del componente de inclusión y diversidad de la MOE, la Misión de Observación Electoral, que también acompaña y está pendiente de este proceso en los consejos de juventud. Doctor Sepúlveda, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que se conectan hasta ahora. Sí, señor. Doctor Sepúlveda, en este caso estamos hablando de los consejos de juventud. Es esa elección de este domingo 19 de octubre, un mecanismo de participación para los jóvenes. ¿Cómo están viendo ustedes el proceso desde la MOE? Pues bueno, este ha sido un proceso complejo, digamos, teniendo en cuenta las diferentes cuestiones de seguridad y orden público que, digamos, han afectado el libre ejercicio del proselitismo político de algunas candidaturas, incluso de algunas personas que son en estos momentos consejeras de juventud. También ha sido, digamos, unas elecciones mediadas por el gran desafío del Estado colombiano de poder vencer al abstencionismo que se registró hace 4 años. Hace 4 años, alrededor del solo el 10% del censo electoral juvenil votó en esas elecciones y ese era un gran desafío para el Estado, que más jóvenes se pudieran motivar. Creemos que la registraduría ha hecho un excelente trabajo en el sentido de poder hacer una difusión y una pedagogía sobre el proceso electoral, pero creo que todavía seguimos requiriendo fortalecer ese trabajo mancomunado con los jóvenes y poder encontrar mecanismos que faciliten precisamente su participación en las diferentes esferas de la sociedad. Sí, doctor Sepúlveda, es que es muy importante porque incluso mucha gente deja pasar la fecha o pasan desapercibidas esas elecciones. ¿Quiénes pueden participar y qué es un consejo de juventud? Listo, entonces para empezar, los consejos de juventud básicamente son unos mecanismos, unas instancias de participación juvenil, y en estas instancias, digamos, tienen como varios propósitos y unos básicos son
servir como un intermediario entre el Estado y los jóvenes, también ser espacios de concertación de las agendas juveniles, poder proponer, digamos, estas demandas y necesidades a nivel local y municipal con el objetivo de que sean incluidos en los planes, programas y actividades que tienen, digamos, cada una de las administraciones. También son espacios fundamentales para fortalecer la participación ciudadana juvenil y la promoción de los derechos y deberes establecidos en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Para estas elecciones del 19 de octubre podrán participar las personas entre los 14 y los 28 años de edad. Las recomendaciones, consultar el puesto de votación con tiempo, poder, digamos, preparar los documentos de identificación de acuerdo al rango de edad y demás, porque es muy importante participar en estas elecciones. Es la segunda vez que lo hacemos en Colombia y es un mecanismo único en el mundo. Ningún otro país tiene un mecanismo como los consejos de juventud. Sí, nosotros hemos tenido aquí, doctor Sepúlveda, en este que es un programa de jóvenes en el que cada vez más nos enfocamos en los temas que a ellos les preocupan, esa discusión muchas veces, y es hasta qué edad una persona es joven en Colombia. Esa edad que me acaba de dar, recordando que podrán participar personas de entre 14 y 28 años, es la misma edad de quienes pueden ser elegidos. ¿Los consejos de juventud son por muchachos hasta 28 años? Sí, y ese es como el requisito fundamental para poder hacer parte de los consejos de juventud. Una vez una persona está ejerciendo el cargo de consejero de juventud o consejera de juventud y cumple los 29 años, se debe desvincular del consejo de juventud. Entonces, precisamente estos espacios están dirigidos para que los escojan los jóvenes y que puedan participar y ser representados por jóvenes. Sí, contábamos hace unas semanas del asesinato de un candidato a un consejo de juventud en el departamento de Antioquia. Desde la MOE, donde usted se encuentra, doctor Sepúlveda, ¿qué alertas, qué información tienen ustedes a propósito de la seguridad para esta jornada, la del domingo en la elección de los consejos de juventud en Colombia? Pues bueno, la MOE tomó nota precisamente de lo establecido por el presidente de la República al señalar que para las elecciones del 19 y del 26 de octubre se van a garantizar las condiciones de orden público necesarias para que todas las personas puedan acudir a las urnas. Es muy importante poder, digamos, estar muy alertas a los diferentes fenómenos que puedan ocurrir en esta elección y poder reportarlos ante las autoridades. Para ello está dispuesto, por ejemplo, la plataforma móvil del Ministerio del Interior y la plataforma www.pilasconelvoto.com de la misión de observación electoral. Sí, ¿ustedes se atreven a hacer algún cálculo de la participación en estas elecciones? Cada vez, desafortunadamente, aparece ese fantasma de la abstención y mucho más cuando son este tipo de elecciones a las que no estamos acostumbrados o no está citada toda la población o incluso pues pocas personas logran participar e informarse de este proceso. ¿Se atreve usted a hacernos algún cálculo, algún pronóstico? ¿Cómo ven el panorama de cara a la participación de este domingo? Pues como ya lo nombrábamos, es necesario o esperamos que se pueda superar el 10% de participación electoral que se tuvo hace 4 años, que ojalá esos niveles de participación en las juventudes sean mucho mayores. Sin embargo, pues digamos, el panorama es incierto, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que tú ya habías anotado, la falta de conocimiento, la falta de pedagogía. Eso, digamos, termina siendo una causa posible para que se mantengan estos niveles de abstencionismo. Lo que esperamos desde la MOE es que definitivamente la ciudadanía juvenil se aboque a las urnas a participar y a que su voz sea escuchada por el Estado. Claro, es que al final son las personas que como representantes de los jóvenes pues van a ser la voz a la hora de los reclamos en educación, en salud, en espacio público, esos que constantemente se escucha en las calles de Colombia por parte de los jóvenes. Doctor Sepúlveda, una pregunta final. En este proceso del domingo, ¿hay un proceso de escrutinio como estamos acostumbrados en las elecciones parlamentarias, presidenciales o municipales en Colombia? ¿Es un proceso de conteo de votos, de anunciar los ganadores tal cual sabemos los domingos a las 4 de la tarde? Sí, digamos, funciona básicamente lo mismo. Vamos a tener el preconteo, que eso es lo que escuchamos en los noticieros, donde se anuncian los resultados a través de los boletines de la registraduría, pero hay que tener en cuenta que esto que se anuncia digamos, el mismo día de la elección son resultados preliminares y lo que tiene efectos jurídicos como tal son precisamente los escrutinios generales que se realizan a los
otro día de las votaciones. En esto se cambia, digamos, entre una elección normal y las elecciones de consejos de juventud. Esos escrutinios generales donde se hace el conteo jurídico de los votos no se realiza el mismo día de las elecciones, sino se realiza el otro día. El domingo solo tendremos el conteo de los votos en las mesas de votación y ya estos documentos se trasladarán a que precisamente al día siguiente se inicie como tal el conteo y la consolidación final de los votos. Bueno, ese es un cambio, es una explicación bien importante. Déjeme traducirle esta última pregunta que nos llega a esta hora de uno de los oyentes. Si un joven en Colombia quiere participar, además de consultar el puesto de votación, ¿debió inscribirse antes? ¿Hay algún requisito para participar? ¿O la cédula de los muchachos de 14 a 28 años aparece en la misma mesa en la que normalmente vota y así puede ir a ejercer su derecho este domingo? Bueno, acá hay que tener, y acá es muy importante esta pregunta porque, digamos, hay que tener en cuenta dos situaciones. Para las personas de 14 a 17 años, digamos, en general, las personas deben estar en el censo electoral y si consultan su puesto de votación tendrán asignado su puesto de votación. Sin embargo, para estas elecciones, con el objetivo de promover la participación política juvenil, lo que decidió la registraduría fue permitir que los jóvenes de 14 a 17 años pudieran votar en cualquier puesto de votación. Entonces, a la entrada de los puestos de votación se harán dos filas, una para las personas de 14 a 17 años y otra para las personas de 18 a 28 años. Las personas de 14 a 17 años, antes de ingresar al puesto de votación, serán registrados en un aplicativo web de la registraduría. Esto con el objetivo de tener control de que, a pesar de que se establezca esta medida que pueden participar en cualquier puesto de votación, pues no voten más de una vez. Entonces se hace un control para verificar que el joven no ha votado antes y se permite su ingreso. Muy importante, digamos, esta medida para los jóvenes de 14 a 17 años, que precisamente se consagró en el entendido de, claro, las personas mayores de 18 años, al sacar nuestra cédula de ciudadanía, podemos, digamos, actualizar nuestra residencia electoral. En el caso de las personas de 14 a 17 años, pues tienen la tarjeta de identidad, pero muchas cosas pueden haber pasado desde que se expidió a los 7, a los 8 años. Posiblemente una persona que la expidió su tarjeta de identidad en Barranquilla pueda ya estar viviendo a sus 17 años en Bogotá. Entonces, por eso se estableció esa medida y es muy importante tenerla en cuenta al ingreso a los puestos de votación. Pues aquí todas esas recomendaciones son válidas para nosotros también hacer el llamado a la democracia de lo que va a pasar este domingo, la elección de los representantes de los jóvenes desde el Consejo de Juventud en Colombia. Ya aquí están todas las recomendaciones si usted está en ese rango. Esta es una decisión para quienes tienen entre 14 y 28 años en Colombia. Doctor Sepúlveda, gracias. Escucharon ustedes a Danilo Sepúlveda, el coordinador del componente de inclusión y diversidad de la MOE, la misión de observación electoral. Doctor Sepúlveda, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y esta es una conversación de la que sin duda nos toca seguir hablando. Hay casi 11.3 millones de jóvenes que están habilitados. Ejercer ese derecho es también prepararse para la democracia futura, es decir, quienes tienen entre 14 y 17 años para, como les decía al principio, también ir calentando motores de cara a lo que viene. Es que vienen las consultas interpartidistas, viene también la elección del próximo Congreso y quizá la que más ha robado esta semana la atención, los titulares, los debates y el ajedrez político sacudido en Colombia, las elecciones presidenciales, de lo que también hablaremos más adelante. Una pausa en segundos. Regresamos aquí al andén para contarles la historia de la Corte, una mujer lactante y su puesto de trabajo. Ya volvemos. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar. Y se los prometí una historia de la que vamos a conocer esta noche alrededor de la Corte, de las mujeres cuando están en esa etapa de lactancia, que acaban de tener a sus bebés, y los puestos de trabajo. Antes, mucha gente nos escribía a esta hora preguntándonos que uno dónde conoce los candidatos a la elección del domingo, de la que acabamos de hablar con el coordinador de la MOE, a los consejos de juventud. Si usted no sabe todavía cuál va a ser su candidato, lo invito a que pase por www
www.candidateados.com y ahí encuentra el listado de quienes van a representar a los jóvenes en Colombia, por quienes usted puede votar. Pero ahora sí, les cuento de una de las historias de la semana. Es un gusto saludar aquí en el andén a María Fernanda Gaona. Ella es la mujer detrás de la noticia que nos dio a conocer la Corte. A manera de regaño y recorderis, esta semana, la que está terminando en Colombia, sirvió para que la Corte Constitucional recordara las 6 garantías que tienen las mujeres por el fuero materno a la hora de pensar en el trabajo y la importancia de la lactancia. Dice la Corte que a los empleadores no se les puede olvidar que ya se ha pronunciado en ese tema y que una mujer en la etapa de lactancia tiene derechos que tienen que ser respetados en su trabajo. Y entonces la Corte habla de esto a propósito de la historia de nuestra invitada, de María Fernanda Gaona, a quien saludamos, a quien le damos la bienvenida en el programa de Jóvenes para Jóvenes, aquí en el andén. María Fernanda, es un gusto saludarla. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Cómo es esta historia? ¿Cuál es su caso ese que llega a la Corte y que provoca el jalón de orejas para todas las empresas? Bueno, el recorderis de que las mujeres en la etapa de lactancia tienen derechos que no se pueden violar. Bueno, te cuento, pues yo soy mamá y soy trabajadora y hace un tiempito, más o menos eso fue en noviembre, yo entré a trabajar pues por una temporal en una empresa. Yo en ese entonces tenía a mi bebé de 16 meses y en ese entonces la administradora del punto también pues era mamá de un bebé más chiquito y yo me empecé a dar cuenta de que ella, a pesar de que tenía sus espacios de lactancia, de poderse extraer la leche en el punto, también podía estar saliendo cierto tiempo temprano o llegando cierto tiempo tarde al turno de trabajo. Entonces, yo al comentarle esto a mi mamá, que mi mamá en ese momento estudia pues leyes, y al comentarle también a mi esposo, ellos me dijeron como pues pregunta tú, pues porque tú también estás lactando pues al niño. Uh-huh. Y mi mamá incluso me mandó la ley donde decía que literalmente uno tiene ese derecho no de 1 hora, sino de media hora, porque mi bebé era menos de 2 años. Y di a conocer esta noticia, pues no la noticia, sino la ley a la administradora del punto. Ella me dice que me comunique con la psicóloga, le comunico esto a ella y ella me hace una llamada y me dice como no es posible porque tu hijo tiene 16 meses y eso solo hasta los 6 meses. Yo me comunico otra vez con mi mamá me dice no, eso no es así, pregúntale nuevamente, le escribo yo por el WhatsApp y ella lo único que hace es decirme que ella se sujeta a lo que Seguridad y Salud en el Trabajo le dice a ella. Y pues ahí es donde yo quedo como con la duda porque yo digo, en ese momento donde yo estoy trabajando, estoy en la parte de seguridad y salud en el trabajo y pues dije yo, en ese entonces que yo no tenía ni idea de eso, yo decía, pero seguridad y salud en el trabajo, ¿qué tiene que ver con que yo esté exigiendo mi derecho a la lactancia? Uh-huh. Y pues como esta persona se cerró tanto a la banda, pues mi mamá lo único que me dijo como, deja así, no te preocupes y dile que tú te vas a asesorar con el Ministerio de Trabajo. Le dije, listo, perfecto, no pasa nada. Escribí, le dije, oye, mira, listo, dale, muchas gracias, igual me voy a asesorar. Eso fue, ponle tú, un viernes. Y así diciéndolo como entre comillas, me sentí usada el fin de semana y el lunes llegó yo al turno de trabajo y como a mediodía me llega la carta de despido al correo. No decía por qué, simplemente terminación de contrato. Entonces me dio mucha impotencia en el momento porque primero no te dicen por qué, segundo lo que te digo, si yo hablé con ella el viernes, entonces ¿por qué no me cancelaba el contrato para el fin de semana? Literalmente me sentí usada ese fin de semana y pues porque digo yo no me estoy inventando un bebé, yo no me estoy inventando que él... O sea, usted desde ese momento cree que la despidieron por exigir el espacio al que la Corte además dice y recuerda esta semana en la decisión de la Sala Plena que tienen derecho las mujeres por pedir el espacio para lactar a su bebé. Exacto, y aparte porque, pues digamos hablándolo con las compañeras de ese entonces que pues llevaban más tiempo en la empresa, ellas me decían que esta persona
para ella el hecho de que yo le haya dicho de que me iba a asesorar con el Ministerio de Trabajo, para ella eso había sido una amenaza. Ok, y entonces usted sale de la compañía y ¿cómo llega este caso a la Corte a tal punto que esta semana la Corte se pronuncia? Bueno, pues digamos que después de que me despiden, pues para mí que fue injustificado, mi mamá, como te digo, que ella estudia leyes, ella me dijo como no, pues pongamos un derecho de petición, una acción de tutela, y pues miremos a ver qué pasa. Y yo dije, listo, pues hagámoslo. Ella me ayudó a hacer el tema de la tutela, lo pasamos al juzgado de aquí de Chía, y como ponle tú como a las 4 semanas, que eso fue en diciembre más o menos, me contactan por correo y me dicen como que especifique los detalles, especifico detalles y después mandan ya como la respuesta y el juzgado no falló a favor mío, sino falló a favor de la De empresa, la de compañía. las dos empresas, porque vale aclarar que yo le puse la tutela tanto a la temporal como a la empresa como tal. Ujú. Entonces el juez en ese entonces fue a favor de ellos, no a favor mío. Mi mamá en ese entonces me dice como, no, pues impugnemos porque pues no me están dando tampoco una razón, el juez tampoco da una razón de por qué no falla a mi favor, simplemente dice que no, que pues no fue justificado que yo haya hecho la acción de tutela. Entonces yo le dije, mamá, como, no, dejemos así, o sea, yo lo dejo en manos de ellos. ¿Sí me Ujú. voy a entender? Entonces yo lo dejé así, no puse más problema y ya como pues nos acabamos de enterar todos, llegó a manos de la corte y la corte falló a mi favor en este caso. Claro, lo que dice la Corte es que para revisar esta decisión, dice la Corte que ya se había pronunciado en la sentencia T-333 del año 2025 y que no se puede despedir a una mujer por estar en esa etapa de lactancia y que tiene derecho, como bien nos explica usted, María Fernanda, a lactar a su bebé incluso durante los primeros años de vida, que es una decisión que depende de la relación de cada madre con su hijo. ¿Qué pasó con la empresa? El proceso después de este pronunciamiento de la Corte, ¿usted regresó a la compañía, le devolvieron su cargo o ese es un proceso que ha servido es para este precedente que muestra la Corte? En este momento, pues igual que ustedes, como me enteré yo hasta ahorita, pues estoy otra vez en ese tema asesorando, me estoy yendo al juzgado, qué ha pasado, Ujú. porque a mí no se me notificó de este fallo de la corte, sabiendo que está desde el 8 de agosto. Hasta mira cuántos meses después me vengo yo a enterar y todo por una noticia que se subió a las redes sociales, porque vi mi nombre, y si no, ni por enterar. Entonces, en este caso digo yo, si yo no estoy notificada, para mí, ¿qué significa? Que las empresas tampoco están notificadas. Y si están notificadas, pues a mí no me lo han hecho saber. Entonces, en este caso estamos en el proceso, estoy esperando la respuesta del juzgado que quedó enviarme tanto desde el martes, o sea, a partir de esta semana, el hecho de que ya le haya informado a la empresa. Entonces, en este caso, lo que yo requiero es como el tema de la indemnización, porque el tema de reingresar a la empresa no me interesa, porque pues en este momento yo ya me encuentro laborando. Y segundo, es el tema de la indemnización, porque en ese momento sí me afectaron económicamente pues bastante, tanto a mí como a mi esposo, porque mi esposo pues en ese momento era el único que estaba trabajando y se estaba ganando el mínimo, o se está ganando, y pues digamos que tú sabes que ahorita con un mínimo para mantener una casa no es como lo Sí. suficiente. María Entonces sí nos Fernanda, afectaron bastante. claro, ya ese será un proceso de indemnización. Volviendo a lo de fondo de la Corte para las Mujeres en Colombia, esta decisión de la Corte dice textualmente que ningún despido será válido hasta que el niño cumpla 2 años. Usted es mamá y entonces esa tutela, un poco promovida más por su mamá, por lo que nos ha contado, termina marcando ese precedente para las mujeres en Colombia. ¿Por qué tan importante el espacio de lactancia cuando ya la madre tiene además que volver a trabajar? Ese mensaje a muchas mujeres que la pueden estar escuchando esta noche, pero también a muchas empresas, pues que al final tienen aquí un derecho que proteger. Para mí es importante porque, digámoslo, en mi caso, yo desde que quedamos embarazados no quise darle a mi bebé, ¿cómo se dice? Leche de fórmula. No quise, siempre quise darle leche materna exclusiva.
digamos en ese momento, yo pude haberle dado la leche de fórmula, si me hago entender, pero hay muchas mamitas que pues por situaciones económicas no pueden sostener tener una leche de fórmula, entonces que les queda ya es más fácil tener un espacio de lactancia materna exclusiva. ¿Por qué es tan importante, digamos, lo que está pasando en ese momento? Porque puede que usted en el trabajo le den el espacio para que vaya y se extraiga la leche, pero no cuentan con el espacio adecuado. En mi caso personal, para que yo me extrajera la leche donde yo estaba trabajando, era dentro de la bodega. Una bodega súper pequeñita y aparte de eso, dentro de la bodega siempre permanecía el muchacho de bodega. O sea, yo cómo me voy a extraer delante de un hombre, ¿sí me hago entender? Y segundo, no, o sea, primero no cuentan con los espacios en todos los lugares. Y segundo, puede que las mamitas extraigan su leche, pero de ahí a que lleguen a la casa, la leche se puede dañar porque no cuentan con neveras. Entonces, por eso pienso yo que es tan importante el hecho de que esto se haga, digámoslo, se le preste la suficiente atención tanto a las empresas como a las mamás que sepan de esto, de que pueden salir de sus turnos con tiempo porque está justificado, o que pueden llegar un poquito más tarde a sus trabajos para poder alimentar a sus hijos con tiempo, que no les dé miedo hablar, que no les dé miedo asesorarse de qué pasa, porque es que primero uno es mamá antes que un trabajo, pero yo no puedo decidir sobre si trabajar o sobre si alimentar a mi hijo, ¿sí me hago entender? Y eso fue lo que valoró la Corte. Escuchan ustedes la historia de María Fernanda Gaona, la mujer cuya tutela llegó a la Corte Constitucional, la Corte que esta semana dice que las trabajadoras mujeres en sus puestos de trabajo en Colombia tienen que tener derecho a lactar a sus hijos hasta que el pequeño tenga 2 años. Y por eso queríamos contarles esta, que es una decisión muy importante de la Corte Constitucional. Pues María Fernanda, gracias por contarnos su caso, la historia de esta tutela que llega hasta la Corte y causa esta noticia que ocupa titulares esta semana en Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muchísimas gracias de verdad. Nosotros hacemos una nueva pausa aquí en el andén y en segundos regresamos con la historia del presidente Petro y las alocuciones presidenciales. Ya volvemos, esto es el andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Y llegó el momento de hablar de la que fue la polémica de la semana. Por primera vez, les decía al principio, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la famosa CRC, le ha negado al presidente de la República, Gustavo Petro, una alocución presidencial. La Casa de Nariño envió la solicitud a la CRC para hacer una alocución de 1 hora el pasado miércoles entre 8 y 9 de la noche para interrumpir así la programación de canales públicos y privados. Esa alocución ya está grabada, ya estaba grabada en el momento de la solicitud. El país sabía que duraba 1 hora y la CRC entró a evaluar los nuevos requisitos que le puso el Consejo de Estado precisamente a ese que es un formato cada vez más usado, para algunos abusado por el presidente de la República, como son las alocuciones. ¿Qué dijo el Consejo de Estado? Pues dijo que solo se pueden hacer cuando haya algo urgente que comunicarle al país, que tienen que tener un tema específico, que tiene que tener una duración estimada y específica y que debe ser sobre un asunto con el que el presidente de la República deba, de fuerza mayor o porque fue un asunto que llegó de manera inesperada, tenga que confirmarle, informarle a los colombianos. En este caso, en la del miércoles, el presidente de la República hablaba de las hectáreas de coca en Colombia, el programa de sustitución voluntaria de cultivos y la famosa desertificación que dio Estados Unidos a Colombia. Eso pasó hace un mes. Entonces, dijo la CRC que aquí no había nada urgente y que por eso no se autorizaba interrumpir la programación de los canales de televisión. Dicho eso, se queja el presidente Gustavo Petro, dicen que lo están censurando en su propio país y anuncia que entonces esto seguirá siendo frecuente en los canales públicos. ¿Por qué llegamos a este escenario? El Consejo de Estado se pronunció porque distintos ciudadanos, inclusive
el asesinado senador Miguel Uribe, pusieron tutelas para exigir que el presidente no abusara de las alocuciones. Este es el presidente que más ha hecho alocuciones presidenciales en Colombia. Van 60 desde que llegó a la Casa de Nariño, 25 solo si hablamos en este año en lo que va de 2025. Y una de esas tutelas que estudió el Consejo de Estado y que sirvió para ponerle el freno, literalmente freno de mano a ese formato y al presidente Gustavo Petro, fue la de Samuel Ortiz. Él es un joven estudiante de Derecho que puso una tutela exigiendo su derecho a la información, que le permitieran escoger qué ver, no quedar obligado a ver al presidente de la República. Y por eso, como esta se convirtió en la noticia de la semana, es un gusto saludar aquí, en este programa de jóvenes, a uno de ellos, muy joven, a Samuel Ortiz, que es el que está detrás de esta decisión que pone en aprietos al presidente. Samuel, bienvenido al Andén, buenas noches. Camila, a usted y por supuesto a toda la audiencia, buenas noches y les agradezco la invitación. Samuel, usted es muy joven, perdóneme empezar por ahí. ¿Usted cuántos años tiene? 20, próximo a cumplir 21 años. Está por cumplir 21 años. Y usted es estudiante de Derecho, ¿cierto? Así es, de octavo semestre. Bueno, dicho eso, ¿cómo llega usted a poner una tutela y a meterse en este enredo ya pelea política alrededor de las alocuciones presidenciales? Cuéntenos la historia. Bien, pues en un primer momento, junto con mi madre, pues ella es quien me sugiere la idea de evaluar qué mecanismos jurídicos o judiciales podían adoptarse para evitar esta interrupción de la programación pues en esa franja horaria conocida como AAA, donde pues vemos o solemos reunirnos en torno a la televisión para ver noticias, para ver realities, para ver otro tipo de contenido de entretenimiento, de ocio, también de deportes. Y pues también pues al verme afectado, dado que en algunas alocuciones presidenciales que se hicieron, pues interrumpió pues la parrilla de deportes que a mí tanto me llama la atención para ver, por ejemplo, partidos de la Selección Colombia, entonces, o de otras competiciones como la eliminatoria al Mundial. Entonces pues decidimos presentar esta tutela, precisamente ya no porque unos días antes se había fallado el caso de la señora María Cristina en el Valle del Cauca por el tema Consejo de Ministros, pero esta vez para poner el freno a las alocuciones presidenciales y evitar que se siguiera interrumpiendo la parrilla o la programación de los canales privados. ¿Por qué vio usted vulnerado su derecho a la información? Bueno, ya me explica, el suyo y el de su mamá. Cuando el presidente Petro hacía alocuciones, ¿cómo vulneraba su derecho a la información? Sí, principalmente, puesto que tenemos el sistema de televisión abierta, TDT, al hacer uso el presidente de la República de los medios privados, pues nos quedamos sin verdaderas alternativas frente a las opciones o el pluralismo informativo que es parte de este derecho a la información, y pues nos obligaba a tener que casi que apagar la televisión, puesto que acaparaba todos los canales que ofrece la TDT. Claro. Y entonces se pone la tutela. Esto llega hasta revisión del Consejo de Estado. Se produce la decisión de la que acabamos de hablar, esta de ponerle límites a ese uso de formato de alocución presidencial. Y dice el mandatario colombiano, el presidente Gustavo Petro, que esto es una censura. ¿Qué le responde usted a eso? Está equivocado, ha hablado de censura previa, pero la censura previa incluso se produce antes de emitir algún tipo de comunicación. Claramente está precisamente en esa libertad de expresión. En su cuenta de X, antes Twitter, está precisamente haciendo uso de ese derecho que él menciona, que está protegido tanto constitucional como convencionalmente. Sin embargo, es lo que él hace al transmitir estas alocuciones presidenciales en una franja horaria sin ningún límite, sin ningún límite tampoco temático, pues precisamente estaba vulnerando el derecho al usar las franjas de los canales de televisión privada, y está precisamente cercenando esa pluralidad y esas opciones informativas de las que
todos tenemos que visualizar. Él perfectamente puede hacer uso de otras alternativas como el uso de los medios públicos o incluso de sus redes sociales, aprovechando el alcance y los seguidores que tiene. Claro, justo le iba a preguntar eso. El presidente Gustavo Petro es uno de los hombres más activos en redes sociales, inclusive es uno de los perfiles con más seguidores en X, en esa red social que antes se llamaba Twitter, y ese se ha convertido en su canal de comunicación más frecuente. Sin embargo, quien no quiera seguir al presidente simplemente lo deja a un lado, no le da a seguir a su perfil y el mandatario sigue comunicando allí su información. ¿Por qué no asemejar esa realidad con la de la televisión? ¿Por qué no esa posibilidad de, si un colombiano no quiere ver las alocuciones presidenciales, pues simplemente cambia de canal o apaga el televisor? Precisamente en la tutela se aborda ese problema jurídico y realmente se cercena el pluralismo informativo, dado que apagar la televisión no es verdaderamente garantizar y proteger en mejor medida este derecho a la información. Precisamente lo que debería hacerse es, al transmitirse o al llevarse estas alocuciones a un límite temporal, pero también temático, y a los criterios que ya había esbozado tanto la Corte Constitucional en 2001 como el propio Consejo de Estado en 2014, pues debe ser por temas urgentes e inminentes. Debe tenerse en cuenta que pues la gran mayoría de colombianos no tienen acceso, por ejemplo, a un celular con internet o a servicios de esos, para que pueda fácilmente cambiar de canal o pasar de la televisión a, por ejemplo, ver en plataformas digitales el noticiero. Justo ahí quería llegar, Samuel. Usted llega a un punto muy interesante y es que no todo el mundo tiene acceso a esa pluralidad de canales, a esa posibilidad de ver muchas cosas en televisión, en el celular, en la tablet, en internet, porque muchos colombianos están con la TDT, por ejemplo, para seguir con su caso. No hay otros colombianos que, a diferencia suya, sí quieren ver al presidente y dicen, mi derecho es que salga aquí, en estos canales públicos y privados que hay en Colombia. Pues les aclararía a esas personas que defienden esa postura, pues que no es un derecho que el presidente tiene per se a transmitir en redes sociales o en las plataformas privadas o los canales que tienen los canales privados. Precisamente el presidente, al tener otras alternativas y otros medios u otros canales por los cuales podría transmitir esa información, pues por allí ellos podrían seguir de cerca el mensaje que quiere transmitir el gobierno o la rendición de cuentas que a bien tenga. Claro. ¿Usted, Samuel, tiene alguna afinidad política? Se lo pregunto porque también ha sido muy criticado todo este tema alrededor de si se volvió un asunto de gobierno o de oposición. ¿Usted puso la tutela también pensando en alguna afiliación política? No, ninguna, pese a ser distante de la postura ideológica del actual gobierno, pues eso no me impide, por ejemplo, también criticar en su momento el programa de prevención y acción de Duque, que a veces no se transmitía realmente información urgente y necesaria. Creo que nos debe llevar a una postura en la que cualquier abuso del poder presidencial debe ser, por supuesto, rechazado. Que es que ese también ha sido el caballito de batalla del gobierno del presidente, decir, ¿por qué a Duque sí podía hacer su programa en aquellos días de pandemia y a mí no me dejan hablar y me censura? Samuel, una pregunta final. ¿Usted quedó conforme con las reglas que puso el Consejo de Estado para que luego la Comisión de Regulación de Comunicaciones fuera la vigilante de las futuras alocuciones? ¿Quedó tranquilo con eso? Quedo realmente satisfecho y se ampara y se garantiza así en mejor medida mi derecho fundamental a la información. Pues ya lo vimos el día de ayer cuando se impide esta retransmisión, que ya incluso ya estaba un programa de alocución presidencial grabado, puesto que limita temática y temporalmente y da unos lineamientos claros, pero creo que el Consejo de Estado en eso es enfático en el fallo, y es que la vulneración a este derecho a la información se da precisamente con ocasión de una omisión o un vacío regulatorio que tenía la CRC, que, como bien lo vimos, o con ocasión de este fallo, pues ahora sí ejerce en mejor medida, y esto precisamente impide que se siga vulnerando el derecho a la información de todos los colombianos. Bueno, es la decisión, es la explicación. Escuchan ustedes esta reflexión desde uno de los protagonistas que, repito, puso la tutela, una de las que fue estudiada por el Consejo de Estado. Es Samuel Ortiz, estudiante de Derecho, metido, protagonista en toda esta historia de los consejos del presidente Gustavo Petro.
consejos y alocuciones presidenciales, en especial en canales públicos y privados. Samuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por contarnos su historia. A ustedes, muy amables por la invitación. Por lo pronto, en esta discusión alrededor de esas transmisiones del presidente de la República, de sus discursos o de sus alocuciones o de sus consejos de ministros, la última palabra la tendrá la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de la que, si bien hace parte el Ministerio de las Comunicaciones, es una comisión independiente, donde hay algunos integrantes en comisiones que tendrán que evaluar, cada que la Casa de Nariño quiera, los formatos de alocución presidencial. Se queja el mandatario, insiste en que es una censura, pero es la Comisión de Regulación de Comunicaciones la que tendrá la última palabra. ¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo? ¿Comparte la decisión del Consejo de Estado? ¿Al mandatario colombiano lo están censurando? Esta conversación tiene que seguir en todas las redes sociales porque por lo pronto se nos ha acabado el tiempo. Por eso vamos a seguir usando numeral El Andén en todas las redes sociales para saber qué va a pasar. ¿Usted qué opina? Y sobre todo, ¿qué estará pensando la Casa de Nariño? Porque el presidente Petro insiste en que él tiene que enviar sus mensajes al pueblo colombiano. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vemos, nos oímos la próxima semana aquí en El Andén con lo que pasa en la muy movida política colombiana. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a